noches. Gracias a la Fundación Libertad por esta invitación, por este premio, por este privilegio de que me estuviera esperando el prócer. Y para empezar, quiero expresar mi más enérgico repudio al nuevo intento de asesinato sufrido por el presidente Donald Trump. Estamos ante un nuevo auge de la violencia política, muy en particular de parte de la izquierda de todo el mundo libre, que debe ser detenida en sus inicios, porque hay muchos que no aceptan perder en la batalla por las ideas y en las urnas, y recurren a la violencia para hacer realidad sus ideales fallidos. Esas personas no son compatibles con la democracia y deben ser castigados con todo el peso de la ley. La realidad es que nosotros, los liberales, creo que cometimos un gran error luego de la caída del muro de Berlín, de creer que con la mera evidencia alcanzaba. Con la sola caída del muro era suficiente. Y la realidad demostró que no. Y, de hecho, lo que hizo el marxismo fue reconstruirse y dar la batalla cultural en otros aspectos y trasladar la lucha de clases a otro tipo de debates en la sociedad. Y de ese modo, terminaron tomando la escena. Por eso es que es tan importante instituciones como esta fundación para dar la batalla cultural, ya que no solo se trata de gestión, de política, sino que hay una parte muy importante que es la batalla cultural. Y los avances que hemos estado haciendo desde que hemos tomado conciencia de esto han sido tan grandes que no solo le empezamos a ganar los debates, porque también tuvimos que aprender a debatir con ellos, sino que además les empezamos a ganar en las urnas, y eso los tiene profundamente violentos. Por eso, ellos no tienen ningún problema de recurrir a la violencia. Es decir, para ellos lo importante es su idea de colectivo y los seres humanos son meros números, son meras fichas o meras piezas en un tablero de ajedrez. Y la realidad es que no tienen ningún problema en matarnos si es necesario. Así es que, por eso, no podemos abandonar la batalla en ninguno de los tres planos, pero tenemos que dejarlos en evidencia. La charla de hoy básicamente es mostrar que las ideas de la libertad funcionan. Siempre se nos acusó cuando planteábamos nuestras propuestas de que eso era un problema de la teoría, pero que en la práctica no funcionaba. Y hay una frase que suele utilizar el prócer, el doctor Alberto Venegas Lynch hijo, que dice: no hay nada más práctico que tener una buena teoría. Y lo que voy a mostrar hoy es que las ideas de la libertad funcionan. ¿Y por qué a todos los lugares del mundo que vamos tenemos tantos reconocimientos y somos tan ponderados? Porque básicamente lo que estamos probando es que las ideas de la libertad funcionan. Que todas esas cosas que todo eso que decían que no se podía, en realidad no es que no se podía, era mera complacencia de la política. Sí que se puede hacer y sí que funciona. Por lo tanto, de lo que va a tratar esta charla es mostrar que efectivamente las ideas de la libertad funcionan y que si efectivamente empezamos a abrazar las ideas de la libertad con mayor fuerza, vamos a tener un futuro de prosperidad. Lo primero es haber tocado la mayor vaca sagrada de la política, que era la política fiscal.
Hay una conferencia maravillosa del coloso Federico Sturzenegger y es que justamente dice derribar todos los mitos de la política. Entonces, por ejemplo, digamos, lo llaman, lo consultan y dicen, bueno, nosotros necesitamos ajustar y lo más interesante es la cuestión del quantum y el tiempo. Entonces, yo, por ejemplo, escucho a algunos que hoy critican y que se llenan la boca diciendo de todas las cosas que no les parecen correctas y que la verdad que al momento que tenían que hacer las cosas les parecía que más de un punto por año era un montón, que, digamos, con suerte podríamos haber llegado al final del primer mandato con equilibrio fiscal. Y nosotros, no solo que hicimos el ajuste de casi 5 puntos del PBI, que ahí, digamos, básicamente recuerden que está toda la crisis que se fue generando y que se estaba gestando, con lo cual ahí también hay mucha delicuación. Y en ese contexto, nosotros pusimos en orden las cuentas del sector público gracias a la enorme tarea del gigante que tengo como ministro de Economía, que es Toto Caputo, y ajustó 5 puntos el PBI en un mes. Por lo tanto, digamos, pasamos de tener un acumulado de 20 puntos de déficit en la gestión anterior a pasar a tener equilibrio y a estar, digamos, haciendo un profundo ajuste. Y esto, digamos, va a tener consecuencias muy importantes en la forma en la que se hizo el ajuste, porque recurrentemente la política siempre hizo, la primera opción siempre fue tomar deuda. Para los otros tomar deuda no es una opción, porque es inmoral, porque es pasarle la cuenta de la fiesta presente a nuestros hijos, a nuestros nietos, gente que ni siquiera todavía tiene la posibilidad de defenderse con el voto. Por lo tanto, digamos, es profundamente inmoral. Imagínense que se vayan de fiesta y le pasen la cuenta a su nieto, es una cosa aberrante. La otra es subir los impuestos. También nos parece aberrante, es un robo, es un ataque a la propiedad. De hecho, si hay algo que ha caracterizado a liberales de distintas vertientes, ya sea, por ejemplo, Murray Rothbard o por el caso también de Milton Friedman, que señalaban que el verdadero tamaño del Estado tenía que ver con el gasto público. Por lo tanto, nosotros, a nivel nacional, no solo que hicimos el ajuste bajando el gasto, no subiendo los impuestos, bajando el gasto, además devolvimos 2,5 puntos del PBI, bajando más de 20 impuestos y eliminando otros, o sea, lo que nunca se hizo en la Argentina. O sea, nosotros le devolvimos plata a los argentinos. Y hoy el tamaño del sector público es nacional, cerca de 15 puntos del PBI. Y eso, si quisiéramos compararlo con otras épocas, deberíamos corregir por el acto de populismo salvaje de la presidiaria cuando empezó a dar jubilaciones sin aportes, lo cual, digamos, hace que sea más alto el peso del sector público para respetar ese derecho adquirido por parte de los jubilados. Por lo tanto, estamos en niveles, por lo menos que deben ser 13% o menos del PBI de gasto a nivel nacional si corrigiéramos por ese efecto y poder comparar con los demás. Pero no solo que hicimos eso, sino también, esa era una parte del problema. Si ustedes se fijan los números de 2023, la línea celeste es el fisco, pero el Banco Central tenía el doble de déficit que lo que tenía el Tesoro. Y eso era un problema muy complicado porque nos enfrentábamos a una situación que teníamos 4 bases monetarias venciendo un día, cerca de 9 bases monetarias de deuda en pesos venciendo en
un mes. Por lo tanto, hubiéramos tenido una explosión de la deuda, digamos, de emisión de pesos y generar claramente una hiperinflación, sumado a que teníamos un sobrante monetario que era peor que el que había en la previa del Rodrigazo, y tal como estoy contando, el balance del Banco Central era peor que el que había en la época de Alfonsín, y ni que hablar de la situación de la deuda en pesos. Por lo tanto, ahí es donde estaba claramente plantada la hiperinflación, con una inflación que corría al 1,5 diario, porque a veces parece que nos olvidamos de dónde venimos, del desastre que teníamos. Sin embargo, a diferencia de otros programas de estabilización, que buscaban que antes le explotara la bomba a otro, o hacer aberraciones donde destruían los derechos de propiedad, como por ejemplo el Plan Bonex, así también es muy fácil, expropiando, es una solución que seguramente es muy simple para el político, pero es muy costosa para los argentinos de bien. Nosotros, gracias a la enorme tarea de Santiago Bausili en el Banco Central, Vladimir, que está acá, el propio Pablo Kirno, hoy canciller, empezamos a reconstituir las finanzas públicas y la hoja de balance del Banco Central, y hoy básicamente no existe más el déficit cuasi fiscal. Es decir, dentro de todas las aberraciones que nos han dejado, hemos limpiado el balance del Banco Central. Es decir, que le devolvimos a los argentinos 15 puntos del PBI. Si a eso le sumamos lo que bajamos de impuestos, les hemos devuelto a los argentinos más de 100.000 millones de dólares. Vaya que sí somos un gobierno liberal. La consecuencia natural de haber eliminado el déficit fiscal es que la deuda no suba. Es decir, no hay nueva deuda. Es decir, lo único que tenemos que garantizar es el rollover. Si ustedes se fijan en ese cuadro, primero vean la nota al pie de página, cuánto era la deuda en el 2001 y vean la que es hoy, o la que había en el 2023, que eran 525.000 millones de dólares. Las deudas subieron en 381.000 millones de dólares, con lo cual ahora vamos a desmontar otro relato más. Acabamos de desmontar el relato de que no se puede ajustar, ahora vamos a desmontar el relato de la deuda, quién es el que endeuda. La deuda subió en 381.000 millones de dólares. Durante el gobierno del presidente Macri, la deuda subió en 60.000 millones de dólares. Quiere decir que los 320.000 millones de dólares restantes son todos del kirchnerismo. Y a eso hay que sumarle la quita de deuda que hicieron cuando reestructuraron. Por lo tanto, si hay alguien que ha endeudado a este país brutalmente, comprometiendo a las generaciones futuras, es el kirchnerismo. Y además es interesante porque el gráfico puesto así muestra una caída durante nuestro gobierno, lo que va de nuestro gobierno, de 10.000 millones de dólares. Sin embargo, hay una parte que, como está medida en dólares, hay deuda en Argentina que está con SER. Es decir, que tiene ajuste por inflación. O sea, es un instrumento que, fue creado, durante el 2002, 2003. ¿Cuál es el punto? El punto es que si neteamos el efecto de la apreciación cambiaria, dado que la inflación corre más que lo que es el tipo de cambio, esa situación lo que hace es que la deuda cayera 35.000 millones de dólares más. Es decir, ustedes lo que están viendo que hace que, tiene la deuda casi constante es por el efecto del SER.
Es decir, si no, la deuda hubiera caído 45.000 millones de dólares. Vaya que sí, somos un pagador serial y que hornamos las deudas. La contracara de esto es que la relación deuda-producto saltó. Lo primero que hay que hacer es que hay que sincerar los números. Porque también otra gran mentira del kirchnerismo, no, porque se llegó y se devaluó. No se devaluó, había una brecha de más del 200%. Es decir, había una relación entre el tipo de cambio de mercado y el oficial de 3-1. Es decir, que eso ya estaba, era una cuestión de cosas que estaban metidas abajo de la alfombra y que no la querían sincerar. Mercado es cuando hay al precio de mercado, hay. Si no hay, no es mercado eso. Si no, pongan el número que se les dé la gana, pero no van a tener mercado eso. O sea, eso no es mercado. Entonces, cuando eso se sinceró, la verdadera relación deuda-producto era en torno al 157%. Hoy ese número cayó al 73%. Es decir, que Argentina, en base a su política fiscal tan férrea, básicamente está mostrando ser solvente intertemporalmente. Por eso cae la relación deuda-producto. Pero hay otro tema más, que gran parte de la deuda que tenemos es deuda intrasector público. Entonces, cuando corregimos por la deuda intrasector público, hoy la relación deuda-producto de Argentina pasó de cerca del 100% a menos del 40%. Es decir, Argentina claramente está en un sendero de solvencia intertemporal. Vamos a honrar las deudas. Tarde o temprano el riesgo país se va a destrozar porque nosotros vamos a honrar las deudas. Obviamente, otra cosa que también es importante, hay que poner las cosas en relativo, porque uno no puede dejarse engañar por el relato kirchnerista. Si hay algo que los caracteriza, es relatar cosas y, y contar mentiras y engañar a la gente, con sus mentiras. Otra gran mentira que señalan y suelen repetir los kirchneristas es, pero ahora festejan una inflación que era la misma que tenía Cristina. Es interesante porque lo que no pareciera que desconocen, la verdad es que son bastante ignorantes y bastante brutos, es decir, en economía, porque de hecho Hayek decía que si los socialistas supieran de economía no serían socialistas. Y el propio Ludwig von Mises decía que los conocimientos en economía llevaban al liberalismo. Por lo tanto, no me sorprende que en general sean personas que no pueden sumar 2 más 2 ni con un ábaco. El mejor exponente, es el soviético que gobierna la provincia de Buenos Aires. Pero al margen de eso, si ustedes se fijan, la dinámica que estaba llevando de aceleración inflacionaria, y de hecho Néstor Kirchner dejó más inflación que la que recibió, si uno corrige por el salto que tuvo la inflación en el año 2002, Cristina dejó más inflación que Néstor Kirchner. En su segundo mandato tuvo más inflación que en el anterior. En el gobierno de Mauricio Macri se terminó con más inflación que la que había dejado Cristina Kirchner y en el gobierno de Alberto Fernández muchísimo más. Por lo tanto, además se venía acelerando fuertemente. A veces dicen, ¿dónde están los datos? Los datos, miren, son muy simples. Precios al mayorista suele adelantarse a lo que es la inflación minorista. Salvo que responda a alguna cuestión muy puntual, igual por eso es tan importante este gráfico, porque muestra en términos de dimensión histórica,
lo que se enfrentó. Se enfrentó a algo parecido a lo que había en la hiperinflación del 91. Pero además, lo interesante es que los datos ya, digamos, eran públicos a la velocidad que corrían al 1,5. La inflación mayorista fue del 54%. Y si ustedes consideran que la cantidad de dinero podía multiplicarse por 15 veces, más el sobrante monetario, que implicaba por lo menos multiplicar, digamos, el Rodrigazo creo que multiplicó por 6, si no me recuerdo mal, por lo tanto hubiéramos multiplicado por 12. Imagínense toda esa multiplicación. Cuando hacen esa cuenta da cerca de 15.000%. Es decir, y eso sin que se hubiera desplomado la demanda de dinero. Por lo tanto, estábamos frente a una hecatombe que nos hubiera convertido en Venezuela. Es decir, imagínense que el más capacitado de ellos durante la pandemia publicó una nota en Pravda 12 que decía que cuando ustedes emitían la inflación bajaba, así es que imagínense, digamos, parece que nunca se enteraron de los rezagos de la política monetaria. Por eso es tan importante este gráfico, porque pone en dimensión histórica. ¿Qué creen? ¿Que eso fue magia? No, eso fue liberalismo puro y duro, control de la política fiscal y de control de la política monetaria. Pero está rebelde. Y acá lo tienen en una dimensión temporal más corta para verlo con mayor claridad, lo que fue la aceleración que venía tomando y cómo cayó fuertemente. ¿Quiere decir que esto está resuelto? No, no, para nada. Sigue siendo un número horrible, 33%. El tema es a dónde íbamos y a entender por qué hoy tenemos los números que tenemos. Lo primero que hay que comprender es que para mayo del año pasado, previo a que Manuel ganara la elección en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la inflación había alcanzado el 1,5%. Es decir, claramente la inflación se venía desplomando. Pese, digamos, a todos los vaticinios, yo no me olvido que no, si abren el cepo, la inflación no puede bajar del 8%. Digo, lo más lindo de todo esto es que lo tenemos todo documentado. El otro día, digamos, en un acto de piedad, decidimos publicar alguna de las frases y no los dueños de las frases. Pero la realidad es que ninguno de los consultores, salvo 2, pueden pasar la prueba del track record. Erraron todo. Por lo tanto, digamos, después de haber errado todo y tanto y tan mal, no sé cómo les da la cara para decir qué es lo que está bien o lo que está mal. Digo, yo recuerdo, por ejemplo, había uno que decía que si hacíamos todo bien, y siempre describía que estaba todo mal, por lo menos la inflación no bajaba del 400% el primer año. Entonces, después, ¿con qué caras vienen a criticar? Digamos, si traqueamos a todos los consultores, salvo a 2, hicieron todo mal. ¿Con qué autoridad moral vienen a hablar? Si pifiaron todo. Casi que habría que hacer lo inverso de lo que dicen. Si hicieron todo mal, dijeron todo mal. Además de que omiten lo que pasaba en el Banco Central. Mezcla de deshonestidad intelectual y de brutalidad. Yo no me olvido que un consultor le quería robar a Toto el programa de saneamiento del Banco Central. Lo llamaba 4 veces por día el socio a Toto. Vamos. Entonces, digamos, hay que dejar de aceptar a los mentirosos y a los hipócritas. Pero no voy a esquivar a hablar de este 33%. Porque tiene un sentido. La realidad es que la inflación había empezado a caer y de manera profunda, pero luego del resultado de mayo, la política decidió jugar. Y vaya que jugó y jugó fuerte.
Es interesante porque además son tan deshonestos intelectualmente que ni siquiera repiten mis frases enteras. La frase entera es: la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque sube la oferta o porque cae la demanda, o pasan las dos cosas simultáneamente, que hace que pierda poder adquisitivo el dinero, y eso implica que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Y lo que hubo a partir de la elección del mes de mayo, hubo un saboteo enorme donde se coordinaron empresarios, medios de comunicación, políticos y opinadores, básicamente para destruir el programa económico. Tiraron 40 leyes para tratar de destruir el equilibrio fiscal, como si no hubiera sido una catástrofe tener déficit fiscal. Digo, de las 22 crisis que tuvo Argentina desde el año 1901 hasta el 2023, de esas 22, 20 tienen origen fiscal, que puede ser por alto déficit fiscal o un escandaloso y obsceno déficit fiscal. Y eso es lo que fueron a hacer, fueron a buscar romper el equilibrio fiscal. Generaron tanto pánico en la población que soportamos una corrida por el equivalente al 50% de M2. Nunca en la vida, ni en la historia argentina, hubo un ataque especulativo de semejante magnitud. Básicamente, pudimos resistir ese ataque por la solidez del programa. ¿Qué dicen los deshonestos intelectualmente? Lo salvó Estados Unidos. Bueno, 2.000 millones de dólares en 41.000 millones de dólares en menos del 5%. Es decir, ¿cómo se les ocurre cargar toda la explicación a algo que representa el 5%? Hay que ser muy deshonesto intelectualmente. Y no solo eso, esa caída en la demanda de dinero, ¿qué esperaban que ocurriera? Iba a hacer saltar el nivel de precios, y eso en dinámica se manifiesta como una aceleración inflacionaria. Y es lo que estuvimos viviendo, que después se recrudeció con la estacionalidad del primer trimestre y con las consecuencias del impacto de la guerra sobre el precio de los combustibles. Por lo tanto, les saltó el nivel de precios. Y como consecuencia de ello, se notó una aceleración inflacionaria. Pero la cantidad de dinero, la base monetaria sigue siendo la misma. Consecuentemente, tarde o temprano, la inflación va a ceder. Y esto ocurrió porque hubo una caída en la demanda de dinero. Y la forma de ver la caída de la demanda de dinero, hay una forma que es bastante simple para poder inferirla, que es mirando lo que ocurre con el tipo de cambio y la tasa de interés. Si ustedes suben la tasa de interés, el tipo de cambio cae, o si bajan la tasa de interés, el tipo de cambio sube. Sin embargo, cuando a ustedes le está subiendo la tasa de interés y el tipo de cambio, significa que se le está desplomando la demanda de dinero. Entonces, imagínense al soviético diciendo que iba a defoltear todo, que iban a romper todo, que iban a hacer un golpe de Estado, que se iban a llevar puesto el gobierno. Llevaron el riesgo país a 1.500. Si ustedes a eso le suman cómo venía la inflación, la tasa en pesos obviamente que se les iba a escalar. La tasa de interés por momentos llegó a tocar casi el 200%. Y se ubicaba en el 150%. Eso no es trivial, porque no solo, digamos, que esa destrucción en la demanda de dinero les hizo saltar el nivel de precios y que se manifiesta en esa transición como una mayor tasa de inflación, sino que además, algo que increíble, durante el gobierno anterior, los pasivos monetarios del Banco Central oscilaban entre 35.000 y 45.000 millones de dólares. O sea, en promedio 40.000 millones de dólares. Básicamente, cuando saltaba el tipo de cambio, se iban a 35.000 millones de dólares.
se ponían en tasa, cuando llegaban hasta 45.000 millones de dólares, los atacaban y así se iba corrigiendo. Es decir, que con 40.000 millones de dólares de pasivos monetarios teníamos que estar tranquilos, porque si básicamente el gobierno anterior tenía más de 200% de inflación, había acelerado la tasa de inflación, tenía unos problemas enormes y tenía ese monto, la pregunta era ¿por qué era tan sólido ese número? Bueno, ese número era tan sólido porque era la contracara del capital del trabajo de la economía. Entonces a nadie se le hubiera ocurrido de que las empresas iban a romper capital de trabajo para atacar especulativamente. Sin embargo, eso también ocurrió. El pánico que se generó, que se ocuparon de generar, fue tan grande que los pasivos monetarios cayeron hasta 20.000 millones de dólares. Digamos, después treparon hasta casi 30.000, básicamente porque subimos los encajes, que es una forma de hacer aumentar la demanda de dinero. Pero fíjense el nivel de barbaridad que destruyeron el capital de trabajo de la economía. Digo, ¿qué pretenden? ¿Que después de semejante sacudón no hubiera impacto en actividad? Obvio, la economía que había crecido durante el primer trimestre al 6 y estaba acelerando al 8 se frenó en seco. Y además, cuando ustedes ya tomaron, digamos, compraron los insumos, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a decir al proveedor? No los quiero, tomá, te los devuelvo. ¿O los van a tirar? No, lo ponen en el sistema de producción. Entonces, ¿qué pasa? Van a producir, pero cuando quieran vender van a tardar más en vender. Y cuando quieran cobrar van a tardar más en cobrar. Eso lo que hace es estirarles el ciclo de caja, consecuentemente necesitan más capital de trabajo. Entonces, mientras que el sector real demandaba más capital de trabajo, la corrida contra el peso contraía el capital de trabajo, porque en el fondo la contracara de los pasivos monetarios del Banco Central, aquellos que saben de teoría monetaria y saben computar equilibrios de stocks y de flujo y, digamos, saben calcular esas hojas de balance, saben que la contraparte es el working capital de la economía, el capital de trabajo. Por lo tanto, ustedes tenían una contracción de la oferta y un fuerte aumento de la demanda. Y claro, la tasa de interés iba a ir a la nube, la actividad se frenó en seco y dejó de crecer la economía y dejó de crecer el empleo y dejó de crecer el salario. Obviamente, digo, la gente no es que, digamos, si tiene una sensación de frustración en los últimos 6 meses, no es casualidad. Es el efecto de haber destrozado el capital de trabajo. Afortunadamente, la reconstitución de la situación financiera y monetaria hace que hoy, digamos, el crédito haya empezado a crecer nuevamente, que se esté reconstituyendo el capital de trabajo y, consecuentemente, la economía. En marzo parece haber mostrado los peores números y empieza en abril a mostrar signos de recuperación. Se puede ver mirando la recaudación. Consecuentemente, este número es horrible, pero lo vamos a derrotar, porque nuestro compromiso es seguir haciendo lo que dice la teoría económica y la evidencia empírica, y no nos vamos a apartar un ápice de nuestra ortodoxia. Otra cosa que decían es, no, bueno, pero si hacen el ajuste, bueno, pueden parar la inflación, pero nos va a destrozar el nivel de actividad. Bueno, el PBI, digamos, está 8% arriba. Es decir, el PBI, digamos, medido por el EMAE, está en su pico máximo. Está en el máximo de la serie. O sea, con lo cual, eso que decían que nos íbamos a hundir en una gran depresión, es falso. La economía crece. Es decir, a pesar de haber hecho el ajuste más grande de la historia, la economía crece. Es más, si toman el efecto del arrastre estadístico que nos dejó el kirchnerismo, que era una caída de 3, los números estarían en torno
del 10% o un poco más. De hecho, si toman desde el piso que se tocó en abril, en realidad entre marzo y abril del 2024, la economía ha crecido 11%. Es decir, que cuando en ese momento dije, lo peor ya pasó, efectivamente, lo peor ya pasó, a pesar del ataque violento de la política contra el programa económico, que no se lo pudieron llevar puesto. Y que además la gente en las elecciones apoyó el programa con el 41%, sacándole 17 puntos de diferencia al kirchnerismo. ¿No le gusta el EMAE? Lo podemos mirar con el PBI en frecuencia trimestral. Vamos a ver números parecidos. Entonces, de vuelta, dijeron que el ajuste fiscal era transitorio, demostramos que es permanente, estamos bajando la inflación. Sí, claro, hay oscilaciones. Es más, si ustedes van y buscan videos, tantos de Toto como míos, de la segunda parte del 2025, nosotros explicamos que no era un movimiento rectilíneo uniforme, que no era una asíntota perfecta, justamente porque estábamos viendo las barbaridades que estaban haciendo caer la demanda de dinero. Es decir, los videos están. Nosotros estamos aquí para que nos traqueen. Por eso, hoy, en honor a Milton Friedman, podríamos decir primero los datos. Y los datos están mostrando que cada uno de los indicadores que estoy mostrando amerita de que no jactemos de que somos el mejor gobierno de la historia, le guste o no le guste a la izquierda. Lo otro es, no, pero se destruyen empleos y se pierde empleo y el empleo en la economía se está destrozando y todo el mundo está desempleado. Cuando yo miro los números, la realidad es que la cantidad de empleos desde que estamos en el gobierno subió en 113.000 puestos de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hacen los kirchneristas? Toman el dato que es malo y lo generalizan. Entonces dicen, no, bueno, pero los empleados asalariados, formales, cayeron 241.000. Bueno, pero los informales subieron, digamos, los independientes, 346.000 y los no registrados, 33.000. En la última línea no la hablo porque básicamente era algo que queríamos bajar, ¿no? Queríamos terminar con los ñoquis. En realidad son 50.000 más que sacamos. Pero no importa. A lo que digo es, dicho esto, sí que la economía creó empleos, creó cerca de 400.000 puestos de trabajo, una economía que no creaba un solo puesto de trabajo desde el año 2011. No solo eso, sino que además puede decir, no, bueno, pero son informales. Sí, claro, son informales. ¿Y para qué creen que mandamos la ley de modernización laboral? Justamente para que puedan ser absorbidos por el sector formal. Para eso, digamos, y muchos dicen, no, estos que dicen, no, es una leve pátina. Bueno, lo primero que podría decir es que desde que estamos en democracia hemos querido sacar una reforma laboral y nunca salió. Los únicos que sacamos una ley de modernización laboral fuimos nosotros. Pero no solo que sacamos una ley de modernización laboral, ¿no? Sacamos inocencia fiscal, o sea, por primera vez en Argentina revertimos la carga de la prueba. Siempre los argentinos de bien éramos culpables hasta que demostráramos lo contrario ante el fisco. Y hoy somos inocentes hasta que el fisco demuestre lo contrario. También sacamos déficit cero. También aprobamos el acuerdo con la Unión Europea, Mercosur. También sacamos la ley de glaciares. Bajamos la ley de imputabilidad. Miren la cantidad de cosas que nunca se hicieron en Argentina y la hizo este gobierno. Gracias, doctora Bullrich. Gracias, Martín Menem. Gracias, Colo, por este laburo enorme. Menos mal que a este gobierno le falta política.
porque sacamos un montón de leyes en un mes y medio que no sacó nadie en 40. Pusimos las cuentas fiscales en orden, algo que no pudo hacer nadie en 123 años. Menos mal que nos falta gestión y política. Si no, seríamos Gardel con guitarra eléctrica. Por lo tanto, esto prueba que también es mentira que se destruyen puestos de trabajo. ¿No les gusta? Bueno, mire, es lo que hay a la luz del entramado legal siniestro que teníamos en esta economía. Y lo otro, que también, digamos, no, los salarios se están desplomando. Mire, los salarios que verdaderamente se están desplomando son los del sector público. ¿Saben quién es el que peor le fue en esta economía en términos reales? A mí, que soy el único que no se modificó el sueldo desde que asumí. De hecho, soy el presidente que menos gana en América. Y si alguien hizo el ajuste cayó en el sector público, es decir, pagó la casta. Por otra parte, si se fijan, el sector privado registrado está prácticamente empatado según donde tomen la medición. Pero si ustedes toman los no registrados, vienen ganando por goleada. Por eso crece tanto en ese lugar de la economía. Porque de repente hay lugares, ¿no les sorprende, por ejemplo, cómo florece la economía del conocimiento y que de repente ahora se exportan 10.000 millones de dólares cuando antes no pasaba nada? Bueno, digamos, las características del mercado laboral los tiraba a todos al sector informal. Entonces, ahí tienen lo que pasa. Por eso es bastante deshonesto intelectualmente omitir el dato de los no registrados cuando son casi la mitad de la población, digamos, de lo que es el universo de los que trabajan. Es decir, hay que ser muy deshonesto intelectualmente, por decirlo de manera educada. Es decir, no nos dejemos psicopatear por los cucas. No les demos lugar para que vuelvan. No les voy a dejar pasar ninguna de las barbaridades del discurso mentiroso que tienen. Porque les guste o no, nosotros sacamos a 14 millones de la pobreza. Bajamos la pobreza en más de 27, 28 puntos, porque si la toman en la secuencia mensual, arrancamos con el 57 cuando sinceramos. Por lo tanto, no nos vamos a dejar psicopatear. Y gracias a la gestión enorme de Sandra Petovelo al frente de Capital Humano, y con el movimiento en tenazas que le hizo con la doctora Bullrich a los piqueteros, sin gastar un peso más, se duplicó la cantidad que le llegaba a los sectores más vulnerables. Y además le pusimos más plata a la política social. Consecuentemente, les duela o no a la izquierda, a los progres y demás, los que más gente sacaron de la pobreza fuimos los desalmados liberales. Otra mentira. El consumo está en su peor momento. Pico histórico. Muchachos, cambió la forma en la cual se vende. Es decir, obviamente, digamos, a mí me parece interesante eso que agarran y dicen, no, bueno, porque cerró el local de no sé qué cosa. ¿Y vos cómo compras? Por Mercado Libre. Por Temu, por el otro. Vamos. Cambió la forma que se consumen, pero claro, no, es demasiado trabajo mirar el balance de Mercado Libre. Dios, se viven jactando que es una de las mejores empresas de Argentina, lo cual adhiero fuertemente, sí, y tengo una profunda admiración por Galperín. ¿Por qué no miran una vez el balance y ven lo que está pasando con otra forma de consumo que están volando?
No, la idea es mostrar a ver lo que está mal. ¿No será que está cambiando la composición del consumo? Si está subiendo el PBI, digo, ¿para qué producen las empresas? ¿Qué? Digo, ¿para acumular stocks? Digo, eso les reventaría la rentabilidad, con lo cual no parece una hipótesis razonable. Ahí tienen, el consumo en máximo histórico. No se dejen psicopatear por los cucas mentirosos, porque lo peor de todo es cuando se repite la mentira. La otra mentira, no, el tipo de cambio está muy atrasado y entonces, ¿qué? Es el atraso cambiario más loco del mundo. Vamos a llegar a 100.000 millones de dólares de exportaciones. Parece, digamos, como dice mi amigo Ramiro Castiñeira, dice, es la economía de las 3 veces 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares que le devolvimos a la Argentina desde el fisco hacia los argentinos de bien, motivo por el cual cayó la pobreza. 100.000 millones de dólares de exportaciones y mal que les pese, 100.000 millones de dólares de RIGI. Vaya que esta economía sí funciona. Acá está el resultado de la cuenta corriente. Esto es muy interesante compararlo con otras situaciones, porque muchas veces quieren comparar a lo que pasa en la economía argentina con lo que pasó en el 2017 para anticipar que se viene una debacle. Falso. Aquella economía tenía un déficit fiscal de 6 puntos del PBI y un déficit de cuenta corriente de 7 puntos del PBI. Esta economía tiene equilibrio fiscal y tiene la cuenta corriente prácticamente empatada. Es más, yo les digo algo, la cuenta corriente, digamos, tiene que ver con el déficit entre ahorro e inversión. Y si ustedes corrieron al sector público del medio, liberan recursos para el sector privado. Y es más, le voy a decir algo, si ustedes tuvieran déficit de cuenta corriente sin que sea culpa del sector público, significa que está aumentando la inversión del sector privado. Por lo tanto, digamos, no nos debería tampoco asustar, pero aún así tampoco tenemos déficit de cuenta corriente. Y si está generado por el sector privado, tampoco debería ser un problema. Dejemos de pensar como cavernícolas. Parece que no pudimos, ya no digo que no llegamos a Adam Smith, ni siquiera llegamos a los fisiócratas. Repetimos las estupideces de los mercantilistas. Digamos, no puede ser que seamos tan precámbricos. Pero no solo eso, otra barbaridad que dicen. No, este programa tiene un problema, no compra dólares. Bueno, ahí tienen las compras de dólares de Néstor Kirchner, de los dos gobiernos de Cristina, los que se compró en el gobierno de Mauricio Macri y los que se compró en los de Alberto Fernández, y el violeta somos nosotros. A esta altura, comparada, somos el gobierno que más dólares compró desde el regreso a la democracia. Vean que por cada indicador encuentran una mentira. No puede ser que nos dejemos psicopatear por los cuca. No puede ser que le compremos la mentira a los periodistas ensobrados y corruptos. Te la voy a pasar. Pero no solo que esta economía se bancó un shock político enorme el año pasado, sino que este año enfrentó también un tremendo shock externo negativo. Y a diferencia de otros momentos, que si hubiera pasado algo así, nos hubiera llevado puesto, hubiera generado un desastre en el mercado cambiario, hubiera generado
un desastre en los precios. Frente a este shock externo negativo nos encontró con las cuentas públicas y externas en equilibrio. Y a diferencia de otro momento donde perdíamos reserva, el tipo de cambio se nos iba a las nubes, en lo que va del año compramos 7.000 millones de dólares. Vamos, ¿qué parte no se está entendiendo? No se dejen psicopatear por los cucas. Entiendo que los cucas hablan para los cucas cabeza de termo, pero no puede ser que alguno que haya abrazado alguna vez la idea de la libertad se coman todos estos relatos. No puedo creer que los tomen por tontos y que ustedes le compren porque tal o cual periodista mentiroso, ensobrado, corrupto repite esa mentira. Y lo peor de todo es que esa mentira no está solo en página 12 o es en 5N. Están de los que supuestamente alguna vez defendieron la idea de la libertad y hoy son más zurdos que página 12. Pero no solo que nos agarró bien parados el shock externo por tener equilibradas las cuentas públicas y externas, también nos agarró bien parado en términos de petróleo. Vean la posición de Argentina. Ahí tienen la relación entre la cuestión fiscal y la posición energética. Argentina, tal como señaló Cristalina Georgieva, es el mejor país del mundo en la actual situación de shock externo. Y pasamos de situaciones que en otro momento nos hubieran generado una mega crisis a tener que comprar dólares a lo loco. Que de hecho, si ustedes asumieran una elasticidad de la demanda unitaria, este nivel de compra de dólares implicaría que si no hubiéramos comprado, hoy el tipo de cambio estaría en 1.100. Vengan a hablarme de atraso cambiario. Digo, al margen de lo rudimentario, miren, voy a hacer solamente una reflexión. El análisis del atraso cambiario, mirando el tipo de cambio real, hay que ser muy precario intelectualmente para hacer eso. Primero porque cuando ustedes miran los experimentos argentinos en los distintos programas de estabilización, cuando se genera confianza, la moneda se aprecia. Ahora, si quieren ser un país como el que dejó el kirchnerismo, y sí, el tipo de cambios va a estar en las nubes, porque claramente ustedes están en una situación, digamos, tendiendo al comunismo. O sea, ¿qué quieren? Digamos, ¿cómo quiere que le vaya? Y le va a ir mal, van a estar destrozando el capital, la gente va a tratar de salir como sea. Digamos, si viene el diluvio universal, el ticket para el arca se llama dólares. Entonces, primer punto, cuando se genera confianza en la moneda se aprecia. Cuando tienen gobiernos impresentables como el kirchnerismo, la moneda se deprecia. Primer punto. Segundo, hay que tomar la tendencia. Si Argentina es una economía que tiene que converger, ese mayor crecimiento relativo que tendría que tener, es decir, si empezamos a hacer las cosas bien, va a generar un aumento de demanda de dinero relativo respecto a la moneda de referencia, llámese el dólar, que va a hacer que la moneda también tienda a apreciarse por eso. No solo eso, sino que además omiten un pequeño dato, es que hicimos una corrección de 15 puntos del PBI en términos de déficit fiscal. ¿Ustedes qué creen? ¿Que eso no tiene efectos en el tipo de cambio real? Haber bajado el gasto público en términos reales un 30%, claramente va a generar una moneda más apreciada. Si a eso le suman el RIGI y todo lo que es el shock exportador ligado a minería
ligado a liberar los recursos del campo, ligado al sector de petróleo y gas, es obvio que los dólares nos van a salir hasta por las orejas y la moneda se va a apreciar. Entonces, para los que patalean con esto, la pregunta sería, bueno, ¿qué es lo que están pretendiendo hacer? Porque nosotros, digamos, somos liberales, nosotros no decidimos a dedo qué sector gana y qué sector pierde. Don't pick the winners, o sea, nosotros no elegimos ganar. Nosotros nos dedicamos a nivelar la cancha, a correr del medio al megaparásito de la economía que es el Estado. Nos dedicamos a desregular. Gracias a la labor enorme del coloso Federico Sturzenegger, quitamos más de 15.000 regulaciones, subimos más de 40 puestos en libertad económica, una mejora que no tiene registro histórico. Por lo tanto, eso es lo que nosotros hacemos. Ahora la pregunta es, si me van a pedir que proteja a alguien, digamos, la pregunta es, lo voy a plantear brutalmente en términos de utilitarismo político. ¿Por qué yo debería beneficiar a 3 corruptos ineficientes en contra de 48 millones de argentinos? ¿O acaso es justo pagar los neumáticos 4 veces más caro? ¿O acaso es justo pagar los tubos de acero 3 veces más caro? Me parece que no. Es decir, y que lo paguen todos los nabos como nosotros con un gas más caro, por ejemplo, porque el tubo es más caro y el precio del transporte se traslada directo. Me parece que, digamos, si hago la cuenta en términos de utilitarismo político, no cierra. ¿Eso es suficiente? No, claro que no. La pregunta es, ¿y en términos de economía es eficiente? Mire, si cambian los precios relativos, usted va a tener un cambio de asignación de recursos. Entonces, ustedes lo que me están proponiendo entonces es que yo tuerza la voluntad del mercado modificando los precios. O que, digamos, si alguien ganó y alguien perdió, entonces tengo que compensar al que perdió. Eso sería una aberración, porque eso va a implicar que ustedes quieren omitir el efecto de reasignación de cambio de precios relativos. Por lo tanto, el sector que se tiene que expandir no se expande y el sector que se tiene que contraer que se queda parasitando. Consecuentemente, ustedes no progresan. Lo voy a hacer con un ejemplo más violento para que se entienda. Muchos de ustedes recordarán la pandemia. Un elemento que eso está en un libro mío que se llama Pandenomics, está un montón de cosas explicadas, pero veamos el caso del barbijo. Frente a la pandemia hubo una reasignación de demanda, la gente que quería comprar barbijos. Consecuentemente, ¿qué tendría que haber pasado con el precio relativo de los barbijos? Tendría que subir. ¿Y eso qué haría? Que los recursos se reasignarían desde algún lado de la economía hacia los barbijos. Ahora, si a ustedes se les agarra el ataque, digamos, de planificador central, que puede ser en distintas escalas, pero querer tocar los precios es justamente un rasgo de intervencionismo. En ese contexto se les ocurre hacer populismo y dicen, no, el precio de los barbijos no va a subir porque es una situación de emergencia. Qué caro que sería el populismo en ese caso, porque habría menos barbijos y consecuentemente se moriría más gente. De hecho, nosotros durante la pandemia hicimos populismo. Hicimos populismo con los barbijos, hicimos populismo con las vacunas, hicimos populismo con los test. Y la consecuencia fue que si Argentina hubiera sido como un país mediocre, hubieran muerto 30.000 personas. Y perdón el término, pero esos hijos de puta nos hicieron que murieran 130.000 argentinos. O sea, se llevaron la vida de 100.000 argentinos por hacer populismo.
Por lo tanto, de alguna u otra manera se paga. En ese caso se pagó con vidas humanas. En otro caso se paga con más pobres o con un peor nivel de vida, a costa de los ineficientes. El otro día lo escuchaba a Salvador Di Stéfano, dijo una frase, era genial. Digo, me encantó. Dice, ¿vieron que ahora todo el mundo come huevos? ¿Se dieron cuenta de eso? Todo el mundo come huevos. Entonces, ¿qué desayuna? Huevos, ¿sí? En distintas formas, o sea, un omelette, huevos revueltos, huevos, no sé, como fuera. Pero come huevos. La pregunta es, che, a los huevos, cuando comen la tostada con el huevo, ¿arriba le ponen mermelada? Digo, ¿a alguien se le ocurrió ponerle mermelada al huevo? Bueno, es un dato interesante. Che, están mandando la quiebra a los productores de mermelada. ¿No se dan cuenta de las aberraciones que dicen estos que están enfermos de socialismo? Digo, ¿qué van a esperar que pase con los productores de mermelada? ¿Y por qué, digamos, eso, si le pasa al productor de mermelada, nadie se queja, y si le pasa, digamos, a don Chatarrín, todos ponen el grito en el cielo? ¿Por qué? ¿Porque tiene más poder? No por nada, Murray, Newton, Rothbard, el tercer tomo del Hombre y la Economía y el Estado se llama Poder y Mercado. Y ya, digamos, un título parecido había usado mucho tiempo atrás von Bawerk, que recomiendo fuertemente leerlo, porque no solo que era un teórico de fuste, sino que además había sido ministro de Economía del Imperio Austrohúngaro. Con lo cual, cuando le describe las cosas que se cocinan en el poder, digo, vale la pena aprender bastante y para ser bastante más mesurado al momento de opinar, porque les puedo asegurar que estar sentado en la silla eléctrica es bastante más complicado que estar desde una pantalla opinando. Pero más allá de eso, que, digamos, lo más importante es si los argentinos están bien o no, y es si las políticas son justas o no. Entonces vimos que utilitaristamente en términos políticos no sirve, en términos de eficiencia no sirve, pero aun cuando fuera el caso de esos beneficios, si esa política fuera injusta no merecería la pena ser llevada a cabo. Entonces a mí alguien que venga y me explique por qué robar el fruto del trabajo de otra persona, cercenarles la libertad está bien, porque para mí robar y cercenar las libertades está mal. Tanto, digamos, los impuestos, tanto como las regulaciones son vulneraciones al derecho de propiedad, y eso está mal, y esas políticas son injustas e inexorablemente van a terminar mal. ¿Y saben qué? Tenemos evidencia empírica argentina de los últimos 100 años, que lo que hicimos sistemáticamente fue violentar el derecho de propiedad, y eso fue lo que nos hundió. Pero más allá de eso, hay un elemento muy positivo para terminar la presentación, porque ya vimos que el producto está en máximos históricos, vimos que el consumo está en máximos históricos, que las exportaciones en máximos históricos, que el RIGI viene funcionando bárbaro, que se está recomponiendo el crédito, con lo cual todo nos hace más optimistas hacia adelante. Entonces la pregunta es si la inflación va a bajar. Y si el problema fue que la inflación se generó por caída en la demanda de dinero, entonces veamos qué está pasando con la demanda de dinero. Y vimos que si el Banco Central no hubiera comprado más de 6.000 millones de dólares, el tipo de cambio estaría en 1.100 y hoy la tasa de interés está en torno al 20%. Esto quiere decir que la demanda de dinero está subiendo y que por ende la inflación va a caer. Y si ustedes miran este gráfico y miran tipo de cambio y tasa de interés local, Argentina en este contexto mundial fue el que mejor se desempeñó en términos de apreciación del tipo de cambio y en términos de caída de la tasa de interés. Por ende, la demanda de dinero en Argentina se está recomponiendo. Consecuentemente,
tarde o temprano vamos a derrotar la inflación. Por lo tanto, vamos a hacer de Argentina el país más libre del mundo y no tengan dudas que el liberalismo va a salir adelante. Que Dios los bendiga a todos, que la fuerza del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Señor.